Por ejemplo, el Parque Nacional del Teide, Sí. en el macizo de Anaga o en otros lugares como la Punta de Teno. Bueno, eso hablando de la isla de Tenerife, y los digo porque mañana irá al Pleno del Cabildo de Tenerife una propuesta en este sentido. Y para conocer un poco mejor en qué va a consistir, si finalmente se implanta esa tasa para acceder a los, en este caso, espacios naturales de la isla de Tenerife, vamos a saludar a esta hora de la noche a Lope Afonso, que es vicepresidente de la Corporación Insular. Lope, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, David, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos por ahí, si le parece. ¿En qué va a consistir esa propuesta de cobrar por entrar a los parques naturales? ¿Cómo se va a gestionar esto? ¿Quiénes van a estar exentos o no de esta medida? ¿Y cuánto va a ser, si lo saben, la cuantía? Bueno, todavía estamos en un momento inicial. Lo que se lleva mañana al Pleno de la Corporación es una propuesta del Grupo de Gobierno, a través de la cual pretendemos que el Pleno dé el visto bueno a que se inicie el estudio con el cual, desde el punto de vista jurídico y económico, viabilizar ese posible tributo, la tasa que va encaminada a mejorar, por supuesto, la conservación del Parque Nacional y de los espacios naturales protegidos, abarcando, por tanto, su conservación general y particularmente poniendo el acento en la preservación de la biodiversidad y también la implantación de nuevos servicios que vengan a superar algunas dificultades que se han visto que se han aflorado especialmente en los últimos tiempos. Hablamos de las dificultades que entraña el estacionamiento y la movilidad en el parque, ordenar mejor los flujos de acceso, también facilitar información a senderos y, por supuesto, garantizar la plena accesibilidad en el entorno del propio espacio natural protegido que se trate. Hacerlo además también de la mano de las prescripciones que ya los planes que tengan que ver con el uso y gestión de los propios espacios hayan prescrito y, por supuesto, hacerlo en la previsión de que también se pueda tener en consideración, se deba tener en consideración que los residentes en la isla venimos haciendo una contribución permanente y regular a la gestión de esos espacios naturales con nuestros impuestos. Por tanto, que efectivamente se pueda configurar el hecho imponible de tal forma que los tinerfeños no tengamos que tributar por ese acceso a los nuevos servicios y a la conservación que se vaya a realizar a partir de la implementación de la tasa. Lope, ¿ha sido decisivo para que ustedes den este paso lo que ocurría el sábado en las calles con esas manifestaciones del 20 de abril? Porque la realidad es que hasta ahora no lo tenían del todo claro. El debate estaba abierto, pero tampoco tenían muy claro qué medidas implantar para controlar, en este caso, bueno, pues esa saturación que muchas veces ocurre en nuestros espacios naturales. Hemos escuchado, por supuesto, lo que se ha dicho por parte de los manifestantes este sábado. Escuchamos también, por supuesto, otras propuestas y sugerencias. Y es cierto que efectivamente este debate ya se había abierto hace algunos meses. Yo particularmente, perdón que personalice, pues fui uno de los que hace ya pues cosa de 6-7 meses planteé esta cuestión. Planteaba en aquel entonces la conveniencia de abrir un debate que por diferentes circunstancias, particularmente por esos hechos que se constataban de cierta saturación y desorden en la visita al Parque Nacional del Teide singularmente, convenía abrir este debate. El debate, conforme pasó el tiempo, y también después de escuchar diferentes actores, creo que ha llegado a un punto de madurez que se ha visto corroborado por los planteamientos de los manifestantes este sábado, así como también asumido por prácticamente la totalidad de los partidos políticos. Por tanto, parece que es el momento de plantear que ya sin solución de continuidad se comience el trabajo para hacerlo viable. Por tanto, nuestra propuesta, insisto, va encaminada a que se comience ya con el estudio jurídico y económico previo que tiene que dar lugar a la conformación de la ordenanza fiscal que regule esta posible tasa. ¿Irá acompañada esta medida de otras medidas, por ejemplo, de limitar el acceso también a estos espacios o de limitar, por ejemplo, también el uso del coche particular para que haya que acudir, en todo caso, en el transporte público? Uno de los propósitos claros es ordenar mejor el flujo de visitas. Está claro que eso va a suponer como mínimo que se establezcan franjas temporales en las que acceder de manera correcta, ordenada y con garantía de tránsito de calidad también para los visitantes, pero en cuanto ya suponga limitación de número concreto, creo que justamente debe ser vinculado a los planteamientos que desde el punto de vista de la conservación se realicen a través del instrumento de regulación, ese plan regulador del uso y la gestión de los espacios naturales, que debe también ser una herramienta clave para establecer bien esas necesidades de conservación y también, por supuesto, esos servicios que ya se incorporen de nuevo a lo que sea la gestión de los espacios naturales. Creo que, por tanto, acompasarlo a esas medidas es conveniente y creo que también va a garantizar justamente que ese flujo de visitas sea ordenado, como mínimo, que dé lugar a que no saturemos, no comprometamos la biodiversidad y que
que sobre todo también podamos disfrutar todos, residentes y no residentes, de pues el esplendor que tiene nuestro parque, garantizando además que lo podamos legar en igualdad de condiciones a las futuras generaciones. Usted, señor Afonso, es vicepresidente del Cabildo, es consejero de Turismo de la institución. ¿Usted apoya el Cabildo, Coalición Canaria y el Partido Popular, apoya a los manifestantes, a la ciudadanía, cuando piden la paralización de las obras del Hotel de la Tejita en Granadilla de Abona y del proyecto de Cuna del Alma en el Portito de Adeje, en el sur de Tenerife? Bueno, Óscar, buenas noches. Creo en general que de los muchos manifestantes que se dieron cita este pasado sábado, algunos concurrían con planteamientos que pueden entroncar con esa reivindicación, y creo que también una parte importante de los manifestantes también compartían otro tipo de reivindicaciones que no necesariamente tienen que ir pues asociadas a esta. En cualquier caso, yo creo que en el planteamiento de la Tejita estamos ante una cuestión que tiene que ver principalmente con una decisión del Ayuntamiento de Granadilla, que en su día se adoptó de forma legítima y que se apoya en un acto administrativo inicial, que es el otorgamiento de la licencia, que ahora, con el paso del tiempo y las diferentes vicisitudes que han acontecido, pues el propio ayuntamiento, con otra corporación, pero con el mismo signo político, se plantea que pueda ser revisable. En este caso, para hacerlo, pues tendría que implementar un nuevo procedimiento, en este caso, para la revisión de ese acto administrativo, que, de llevarse a efecto como tal, generaría también otras consecuencias que prevé el ordenamiento jurídico. Y por tanto, pues habría que ver cómo se afrontan esas consecuencias jurídicas. Por tanto, yo creo que parte principalmente de la autonomía local y de la visión en concreta que tenga el Ayuntamiento de Granadilla para este asunto, que, insisto, tiene especial interés, pero sobre todo especial repercusión en cómo quiera abordar el municipio pues el desarrollo o no de ese espacio del litoral o la recuperación ambiental de la playa, conforme parece que ahora se está manifestando. Ya, señor Afonso, y el presidente de la patronal de Asotel, de la patronal turística en Tenerife, Jorge Marichal, ha cargado contra los políticos en un foro. Los políticos ha dicho que ahora se ponen de perfil, lo ha dicho de esta manera, de manera literal, el propio Marichal. Ha hablado textualmente, ha dicho: las infraestructuras no se construyen de la noche al día, que se dejen de hacer anuncios estúpidos, lo ha dicho el señor Marichal, ha sido duro, y que se pongan a trabajar. Ha indicado, insisto, en una mesa redonda hoy el presidente de la patronal. Se refiere, desde luego, a la clase política, entiendo, de la isla de Tenerife concretamente, tras los anuncios que están planteando después de las manifestaciones. ¿Qué le parece a usted ese discurso? Bueno, yo creo que es otra de tantas manifestaciones que seguramente estos días estamos escuchando en caliente todavía y que requieren seguramente de más mesura y un poco más de profundidad. Que las infraestructuras no se construyen de un día para otro, está claro. Más evidente que en el caso de Tenerife, seguramente en pocos sitios. Pero que también es necesario que tengamos cierto grado de consenso a la hora de abordarlo, también me parece conveniente. No obstante, yo permítame que no me sienta aludido por esas manifestaciones. En los 10 meses de gobierno del Cabildo, en lo que pues, podemos formar parte del gobierno, estamos intentando, creo que, ser coherentes con determinados planteamientos. El hecho de defender una tasa para mejorar la conservación de los espacios naturales de la isla y mejorar la experiencia de la visita, creo que no es incompatible con sostener que es necesario desarrollar determinadas infraestructuras, particularmente con el problema histórico de movilidad que arrastra la isla de Tenerife. También estamos implicados y ocupados en eso, como también es necesario facilitar que problemas que entroncan con algunas de las reivindicaciones que hemos visto este fin de semana y que a mí me parecen totalmente legítimas, como la dificultad del acceso a la vivienda, también sean objeto de trabajo por parte del Cabildo de Tenerife, siendo conscientes de las limitadas competencias que tenemos en ello, pero más conscientes aún de que es un problema que afecta de manera transversal y muy grave a una parte importante de la sociedad. Y fruto de ello, ese trabajo decidido, pues estamos consiguiendo albergar pues ya soluciones que incluso en poco tiempo están siendo más ambiciosas y de mayor amplitud que algunas que en años anteriores, particularmente en la última legislatura, ni siquiera el propio gobierno de Canarias fue capaz de desarrollar. López, ¿por qué sí a una tasa para, en este caso, las personas que acudan a esos espacios naturales y no una tasa por pernoctar en Canarias, que además sería finalista, esa ecotasa que se ha debatido en el Parlamento de Canarias? Creo que en general se confunde el debate porque estamos hablando de términos diferentes. Lo que se llama ecotasa con carácter general, esa que grava las pernoctaciones, se corresponde más con la figura tributaria de un impuesto, aunque no se quiere llamar así, seguramente por miedo a la repercusión que tiene el nombre. Tasa como tal es lo que plantea el Cabildo de Tenerife porque está asociada a la implementación de una serie de medidas, que son servicios que en definitiva se recibirán por parte de los visitantes del parque, que es lo que justifica justamente y legalmente el hecho de que genere una contraprestación, en este caso la tasa en sí, y que sí guarda pues la facultad, entre otras cosas, de ser bonificable.
Cuando hablamos de un impuesto general, aunque grave de forma directa y finalista las pernoctaciones, estamos hablando, insisto, de un tributo que va a ser probablemente más complicado a vista de la experiencia comparada que se puede tener con otros territorios de la península o de Baleares incluso, de excepcionar. Y que además, cuando hemos puesto el foco en cómo se ha desarrollado estos años, pues no siempre arroja el éxito que se busca. Es decir, siendo concebida como impuesto finalista, esa ecotasa, pues no toda la recaudación que se consigue, ni siquiera una parte significativa, se está destinando a la mejora de la conservación de los espacios naturales. Con la tasa que propone, en este caso, el Gobierno del Cabildo, sí se conseguiría una aplicación directa de esa recaudación a la finalidad que se plantea. Pero además, también creo que es conveniente observar, de cara a discernir en el debate, por qué es más o menos conveniente ese impuesto llamado ecotasa en todo el archipiélago, a que justamente Canarias, a diferencia de esos territorios nacionales, peninsulares o baleares, pues Canarias cuenta con una finalidad diferenciada. Una fiscalidad, diferenciada entre los que se encuentra como tributo estrella, el IJIC, que es además el que recoge el incremento del gasto turístico y que revierte en una mejora de recaudación de las arcas de las islas, con el propósito además de su redistribución, como sabemos que se hace ya con el IJIC, que es el soporte de una buena parte de las políticas públicas de la comunidad autónoma, a su vez también de las transferencias con las que se sustenta el gasto y los servicios públicos que prestan las corporaciones locales. Por tanto, creo que es conveniente centrar bien este debate y no someterlo a la coyuntura y a las conveniencias. Digo esto, y permítanme que me extienda un poco más, porque tuve la ocasión de escuchar los planteamientos que se hacían antes de comenzar nuestra entrevista, y me pareció que incluso en el caso socialista ya el pecado va implícito en la penitencia, como se suele decir. La propia presidenta del grupo parlamentario reconocía que su iniciativa en el Parlamento venía al calor del debate que se implementaba en la sociedad estas últimas semanas. Yo creo que cuando se habla de desarrollar un impuesto en Canarias, pues requiere de un debate sosegado, de ponerle profundidad y de realmente discernir si estamos ante la figura ideal para conseguir esa finalidad que está en la base de los planteamientos de las reivindicaciones, que es mejorar la conservación de los espacios naturales y el medio ambiente en Canarias. Para eso, por tanto, creo que es más adecuado que se identifica mejor con la finalidad este planteamiento que hacemos desde el Cabildo de que los espacios especialmente sensibles, los protegidos, tengan una tributación singular a través de la tasa que se plantea. Lope, ¿y qué opinión le merece usted, que además es consejero de turismo, esa posible subida del IJIC, ese turismo ecológico, como lo ha llamado el presidente Fernando Clavijo? ¿Y cómo encaja esto con la promesa electoral de su partido, el Partido Popular, y también de Coalición Canaria? Pero le pregunto a usted, como miembro destacado del Partido Popular, de rebajar el IJIC. Esta medida, primero, me gustaría saber su opinión, y segundo, al final, ¿no es también una medida que, si se toma, será al calor de las manifestaciones del 20A, porque no viene a contradecir lo que prometieron en campaña? Yo de momento no conozco este planteamiento como propuesta, es decir, he escuchado lo que se ha manifestado en los medios de comunicación, estas últimas 48 horas sobre todo, y parece más una opinión de la que todavía pues no hay un texto ni un planteamiento trabajado como tal, al menos no le consta a la Consejería de Economía ni a la de Hacienda, y por tanto creo que si esto es una posibilidad, se debe considerar. Yo no me niego a que sea considerable, desde luego, pero como decía también antes, para el planteamiento justamente del impuesto que se conocería como ecotasa, pues habría que efectivamente sujetarlo a unos términos concretos, partiendo de la base, insisto, de que ya nuestro IJIC es la base de nuestro sistema especial, de nuestra tributación indirecta especial que nos reconoce el REF, y que con ella pues se ha dotado Canarias del mejor instrumento para poder redistribuir riqueza, para hacer las compensaciones oportunas también a las entidades locales, y que podría ser quizá a lo mejor una forma de mejorar también la tributación aplicable a la conservación de espacios naturales, no lo sé, pero a día de hoy no tengo elementos de juicio como para ver si esto efectivamente puede ser una posibilidad factible. Entre tanto, pues probablemente es una opinión tan legítima como otras que se están escuchando, y que pues deberá llevar aparejado estos próximos días, si quiere prosperar, pues un desarrollo que permita valorarla en profundidad. Pues Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Un placer como siempre. Saludos.